El Imperio Español no surgió de la nada, se forjó durante la Reconquista en la península ibérica. Cientos de años de conflicto moldearon instituciones, mentalidad militar y vocación expansiva. Con la caída de Granada en 1492, Isabel y Fernando unificaron la corona de Castilla y Aragón. Esa estabilidad política permitió financiar empresas ultramarinas. En 1492, Colón, financiado por Isabel, cruzó el Atlántico y encontró un nuevo mundo para Europa. Pronto surgieron asentamientos como la Navidad y Santo Domingo. La influencia española se extendió desde Tierra del Fuego hasta Filipinas. No fue solo el rey. Conquistadores, misioneros, soldados y administradores actuaron localmente. Con pocos españoles se aprovechó la división interna de imperios como el azteca o el inca. La imagen simplista de fuerza absoluta oculta un proceso más complejo. A diferencia de imperios basados en factorías, España integró territorios como virreinatos. Los habitantes eran considerados súbditos del rey con marcos jurídicos propios. Ese diseño legal y administrativo moldeó sociedades por 3 siglos. A continuación, analizaremos cómo la mezcla de pueblos y las leyes definieron la vida colonial. Una característica definitoria fue el mestizaje, el encuentro prolongado entre europeos, indígenas y africanos. Desde temprano la corona declaró a los indígenas súbditos y protegió su condición jurídica en teoría. Las leyes de Burgos de 1512 regularon la conducta hacia los indígenas. Las nuevas leyes de 1542 intentaron limitar abusos como el sistema de encomienda. En la práctica, muchos colonos violaron estas normas y se produjeron abusos y explotación. Aún así, la existencia de estas leyes diferencia la praxis española de otros modelos coloniales. Las uniones entre españoles, indígenas y africanos fueron frecuentes y legalmente reconocidas. Se desarrolló la sociedad de castas, jerárquica pero con cierta movilidad social basada en riqueza y oficio. Europeo, indígena y africano mezclaron prácticas, produjeron nuevas culturas y formas sociales. Ese mestizaje es hoy la característica más visible de América Latina. Contrasta la leyenda negra. Hubo abusos, pero también políticas imperialmente orientadas a la inclusión legal. La corona buscó incorporar a los indígenas a un común cristiano mediante misiones y conversión. El mestizaje, reforzado por leyes y práctica social, cimentó las poblaciones coloniales. Ahora veremos cómo el imperio tradujo riqueza en ciudades, hospitales y universidades que perduran. España implantó ciudades permanentes con un trazado endamero centrado en la plaza. La plaza albergaba la catedral, el palacio de gobierno y el cabildo. Santo Domingo, 1498, y la refundación de México sobre Tenochtitlan, 1521, marcan los inicios urbanos. Lima fue fundada en 1535 y se convirtió en otra capital virreinal clave. Los españoles fundaron cientos de hospitales. Muchos siguen en pie, como el Hospital de Jesús en Ciudad de México, 1524. Esas instituciones atendían a españoles, indígenas y mestizos por igual en muchos casos. La corona autorizó universidades. Santo Domingo, 1538, Ciudad de México y San Marcos en Lima, 1551. Se formaron juristas, médicos, clérigos y artistas que sostuvieron el aparato colonial. La arquitectura monumental, catedrales, conventos, fortalezas, buscaba perdurar. Muchas obras se construyeron con técnicas e insumos locales, mostrando fusiones materiales. Catedrales, hospitales y universidades son hoy testigos materiales de esa época. En el siguiente segmento veremos de dónde vino la riqueza que financió esa construcción y cómo se protegió. La verdadera palanca económica fue la minería. Potosí y Zacatecas produjeron enormes cantidades de plata. Esa plata alimentó economías locales y el comercio transatlántico. Gran parte de la riqueza no salió inmediatamente a Europa. Se reinvirtió en administraciones, iglesias y ciudades. Pagó sueldos de virreyes, jueces y funcionarios que mantuvieron el aparato colonial. La flota de Indias protegía el comercio durante más de 2 siglos y fue clave para la circulación de metales y bienes. La ruta fue de ida y vuelta. Plata y productos americanos hacia España. Bienes europeos y decretos a las Américas. Con la riqueza llegaron inversiones defensivas, castillos, murallas y fuertes en puertos claves. Fueron necesarios para repeler a corsarios ingleses, franceses y holandeses. La plata estimuló agricultura, manufactura textil y talleres locales vinculados a la demanda monetaria. Ciudades como Potosí crecieron hasta ser centros urbanos de primer orden.
Así la riqueza amerindia se convirtió en infraestructura que protegía y sostenía el virreinato. Pero ese sistema, estable por siglos, se vería fracturado por una crisis europea en el siglo XIX. Durante 3 siglos los virreinatos mantuvieron un orden jurídico y territorial relativamente estable. Esa estabilidad se rompió por una crisis que vino de Europa, la invasión napoleónica de España en 1808. Napoleón depuso a Fernando VII y colocó a José Bonaparte en el trono, creando un vacío de legitimidad. En América surgieron juntas que proclamaban lealtad al rey depuesto y empezaron a gobernarse localmente. Lo que comenzó como reacción al usurpador se transformó con el tiempo en guerras de independencia. Figuras como Simón Bolívar y José de San Martín son recordadas como libertadores de España. Pero la emancipación no produjo la unidad esperada. Se fragmentaron los virreinatos en numerosos estados rivales. Siguieron décadas de inestabilidad, caudillismo y guerras civiles que dañaron economías y sociedades. El orden jurídico virreinal y ciertas protecciones comunitarias se debilitaron o desaparecieron. La fragmentación dejó a los nuevos estados expuestos a la intervención de potencias extranjeras. El legado del Imperio español es complejo. Construcción institucional y cultural, junto a violencia y desigualdad. La obra material, ciudades, hospitales, universidades, perdura. La política del siglo XIX dejó heridas que aún hoy influyen en la región.